la tarde, ¿cómo están? Soy Alejandro Sánchez, jueves 14 de enero, prácticamente un día para la primera quincena de este nuevo 2016. Gracias por estar en sintonía de la frecuencia del 1040 amplitud modulada Radio Mujer. Quiero recordarles que todos los días pueden escucharnos además en repetición. Este programa se transmite también el día de mañana en punto de las 6:04 de la mañana, y también saludo y agradezco mucho la sintonía de quienes nos siguen muy temprano de lunes a sábado. Pueden también conectarse si es que están en su lugar de trabajo o fuera de la ciudad de Guadalajara a través de www.radiomujer.com.mx y en cualquier lugar del planeta donde se encuentren, seguir la programación de Radio Mujer. Tengo un tema muy interesante para todos ustedes. Los voy a invitar a que se queden y que nos acompañen durante toda la hora, porque este tema lo tuvimos el año pasado, exactamente en el mes de noviembre, en la primera quincena de noviembre. Hablamos de un tema muy interesante, una técnica médica científica llamada Atlas Profilax. Si es que en este momento nos acaban de sintonizar y conocen, viven o ustedes mismos padecen problemas de rodillas, meñiscos, hombros, dolor crónico de espalda baja, dorsales, lumbares, cervicales, si tienen problemas con alguna articulación, artritis, fibromialgia, osteoporosis, vértigo, mareo y tantas enfermedades que estaré hablando a continuación, quédense pendientes de la frecuencia el 1040, ya que hablaré justo de esta técnica. Es prácticamente una patente suiza que se desarrolla en Europa, y les voy a platicar la historia y cómo a través de una técnica médica ustedes pueden recuperar la salud con un proceso que puede generar una regeneración natural del organismo. Entonces voy a poner a su disposición dos vías de comunicación y nuestra línea WhatsApp para que se puedan poner en contacto. Tengo el 31 22 11 90, el 36 47 18 83 y también nuestra línea WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros vía mensaje, el 33 38 22 3208. Se los mencionaba al principio y en cada corte estaré compartiendo y recordando de nuevo el tipo de patologías y enfermedades. Saben que propiamente su servidor me dedico directamente al yoga y estoy en contacto directo con la enfermedad. Las enfermedades más comunes que pueden llegar a un estudio de yoga o precisamente también a un hospital son estos problemas que nos incapacitan. Todos sabemos que después de la década de los 40, 50 y 60 años empiezan esas ligeras molestias propias de la edad y parte de un desequilibrio natural que se forma en el cuerpo. Generalmente me topo con los problemas más comunes, como son los problemas de rodillas, donde se pueden encontrar desgastes de cartílagos impresionantes. También me encuentro con problemas y presión de meñiscos, hombros, problemas de cadera por este desequilibrio que se va formando a lo largo de los años. Y hay algo importante que ustedes deben de conocer. Saben que la columna vertebral forma propiamente la base más importante de nuestro organismo. De hecho, en el propio yoga sabemos que la espina dorsal, la columna vertebral, prácticamente es la base de todo principio de salud. Y ahí se desprenden todos los sistemas, se conectan todos los órganos y pasa el canal más importante que tenemos en sistema nervioso, que es la médula espinal. Su servidor, yo hace aproximadamente 2 años tuve un accidente grave, me lesioné prácticamente cervicales. Si mi problema no era tratado a tiempo, podía desarrollar una hernia discal. Fue como conocí esta extraordinaria técnica de las que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, como siempre lo recomendamos en este programa y como debemos de hacerlo, siempre es importante que cualquier enfermedad, en cualquier padecimiento que se tenga, se debe de consultar a los especialistas. Entonces acudí al médico y prácticamente viví durante muchos meses, inclusive el año pasado tuve que llegar al aire con collarín por este problema grave que tenía. Y bueno, en sala de urgencias me atendí, tuve un estado clínico, traía una presión de nervios craneales, prácticamente tenía presionadas las vértebras cervicales y el dolor de cuello me incapacitaba.
aquí el año pasado en este programa tuvimos un colaborador, un médico alfabiótico. Hablamos de medicina alfabiótica, que es prácticamente un reacomodo de huesos donde se genera alineación, y este tipo de malestares se puede evitar, pero aún cuando tenía un médico alfabiótico de cabecera mis problemas no cesaban. Entonces llegó a mi vida Atlas Profilax, esta técnica fabulosa, que es una técnica que tiene como beneficio y origen reacomodar la primera vértebra cervical. La primera vértebra de la columna vertebral tiene el nombre de Atlas, que es prácticamente la base, la silla y el asentamiento del cráneo. Después sigue la vértebra axis, que es prácticamente la que le genera giro y movimiento. Les reitero de nuevo, si ustedes tienen este tipo de problemas, pues todos ignoramos que la alineación de los huesos tiene un impacto muy interesante y muy importante, no solamente en el sistema nervioso, sino en la base musculoesquelética. Prácticamente lo que mantiene los huesos firmes y en línea es la conexión de las cadenas musculares en tu cuerpo. Es muy probable que en algún momento de la vida ustedes hayan tenido o tengan algún malestar crónico, como puede ser un dolor de espalda baja, que es prácticamente por falta de fortalecimiento en los músculos que rodean la espina, que puede derivar en presión de vértebras lumbares, generando dolores crónicos. Y bueno, si tenemos estados clínicos como lumbalgia, lumbago, escoliosis, que es propiamente la desviación de la columna vertebral, que puede ser congénita o debida a diferentes traumatismos, también se pueden desencadenar problemas en dorsales, las jorobas que todos conocemos como la cifosis, inclusive también la lordosis, que son curvaturas excesivas. Hay algo muy interesante. Sabemos que el uso del tacón, la revolución industrial y estas adaptaciones generacionales que tenemos en el mundo, pues también generan diferentes y múltiples daños en el cuerpo. Se sabe, y es cosa que comparto con la gente con la que le facilito el proceso del yoga, el uso excesivo de tacones puede también derivar en problemas importantes de columna vertebral. Y yo lo comparto, que el problema no es que los usen, sino que se usen por tiempos prolongados. Aunque es muy bonito este accesorio propiamente del género femenino, de ustedes las damas que nos escuchan a través de Radio Mujer, pues por tiempos prolongados y por muchos años puede derivar en problemas hasta graves de la columna, sobre todo con un impacto fuerte, impresionante en la zona lumbar. No se hable, o más bien hablando de que con el paso de los años y con la transformación que tenemos en el cuerpo sobre diferentes décadas, como son los 40 y los 50, empiezan también a derivarse problemas de cartílago, que son desgastes propios, naturales del cuerpo, y los problemas de presión de meñiscos. A mí me asombra encontrarme con tantas y tantas rodillas lesionadas, con hombros dislocados y sobre todo con la salud más importante, que prácticamente fuera de la alineación, la base de toda salud depende en una mayor parte de la columna vertebral. Voy a ir a la primera pausa, y si es que ustedes tienen algún tipo de padecimiento del que estoy hablando en este momento, los invito a que se queden, porque voy a hablar de Atlas Profilax, esta técnica que puede restaurar tu salud, que tiene la capacidad de regenerar y cambiar la biodinámica musculoesquelética de tu cuerpo. Quédense con nosotros, 2 vías de comunicación, 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestra línea WhatsApp 33 38 22 32 08. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, marquen a cabina y quédense escuchando Tu Vida en Balance. 5:20 de la tarde, regresamos en Tu Vida en Balance. Si nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es Atlas Profilax. Es propiamente una técnica que viene a revolucionar pues el área científica y médica en recuperación y regeneración de enfermedades. Les explicaba en el primer bloque prácticamente en qué tipo de enfermedades puede ser utilizada esta técnica, que generó su patente en Suiza a través de un médico muy interesante, con un currículum importante, reconocido en diferentes áreas médicas, el doctor René Schumperli, que es prácticamente un suizo.
que al igual que su servidor teníamos prácticamente la misma historia a través de una afectación gravemente. Les compartía que yo tuve un accidente de cervicales hace 2 años y prácticamente lo único que me pudo recuperar fue prácticamente la técnica de Atlas Profilax. Es un tema amplio para conocer sobre todo las áreas y el tipo de enfermedades, pero si es que en este momento me escuchan en vivo o en repetición y conocen o ustedes mismos padecen de problemas de rodilla, cartílago, presión de meñiscos, desviación de columna, inclusive hernias discales o problemas de cuello, de ciática, inclusive a veces por accidentes, los latigazos que se pueden generar en el cuello, pues obviamente todos estos padecimientos necesitan un estado clínico, pero hay esta técnica que coayuda en un proceso de autorregeneración y un proceso para recuperar ese equilibrio. Les platicaba que en la columna vertebral, la primera vértebra es llamada Atlas y prácticamente el 99.9% de los seres humanos en este planeta tenemos esa vértebra ligeramente desviada. Cuando cambia el ángulo de una vértebra tan importante como es la Atlas, todos manifestamos en la vida un desequilibrio principalmente de alineación. Y para que me puedan entender un poquito más del tema, si ustedes se pueden dar cuenta, pueden hacer la prueba en este momento, solamente observen su calzado. Todos desgastamos el calzado siempre de un lado más que de otro. Generalmente es la parte delantera, la parte de adentro o la parte de afuera. Pero el calzado generalmente siempre se desgasta más de un lado. Inclusive lo pueden ver frente al espejo. Si se paran de manera precisa y firme frente a un espejo, pueden darse cuenta que siempre hay una pierna más corta que otra y un hombro más arriba que otro. Esta desalineación genera más daños de los que nos podamos imaginar. Inclusive, regresando a la vértebra Atlas, para que lo puedan imaginar, es la primera vértebra, prácticamente es la base, la silla de donde se asienta el cráneo. El cráneo tiene aproximadamente un peso entre 6 y 7 kilos. Cuando esta vértebra se desalinea, cambia todo el desajuste y toda la biodinámica del cuerpo. A través de esta técnica nosotros podemos encontrar ese nuevo balance. La presión, hay algo ligeramente grave, es que cuando esta vértebra está fuera de su centro, hay una presión permanente sobre la médula espinal, hay presión sobre los nervios craneales, las arterias y causa graves disfunciones de naturaleza física y psíquica, así como dolores y enfermedades. Probablemente ustedes conocen a alguien que padece migrañas crónicas, alguien que padece de vértigo y aunque propiamente los médicos nos recetan alopatía, quizás los orígenes, sin saberlo, pueden venir de esta desviación y desalineación de la vértebra Atlas. Los médicos que yo conocí en la Ciudad de México prácticamente me compartían que es una vértebra que se daña en los 3 primeros de vida. Generalmente se daña con el alumbramiento. En el parto y quienes nacimos en la generación de los 80, 70 y 90, prácticamente éramos obligados a salir del vientre de la madre a través de los forceps. Los forceps y esta rudimentaria médica para dar a luz prácticamente dañaba nuestra primera vértebra cervical, así que literalmente nacíamos con la vértebra desviada, prácticamente ya nacíamos desalineados. El problema se va agravando con los múltiples accidentes, caídas, heridas y traumatismos que sufrimos durante toda la vida. Puesto que el Atlas no solamente es un soporte de la cabeza, sino también y sobre todo es prácticamente esta vértebra la responsable del equilibrio, la postura y la guía de la columna vertebral y del esqueleto humano. Tener mal el ángulo de la rotación del Atlas provoca también graves distorsiones en la postura y el buen enderezamiento del cuerpo. Lo pueden hacer ahora mismo en el espejo. A consecuencia de ello, se derivan diferentes males y enfermedades sintomáticas como dolor de nuca, tortícolis, dolor de espalda, lumbago, ciática, hernia discal, escoliosis, nervios espinales pinzados, rotación de la pelvis, dolores en cadera y rodillas, problemas de meñiscos y longitud diferente de entre las piernas, que son prácticamente los malestares que acechan a la población entre los 50 y los 60 años. Hay diferentes técnicas como la osteopatía, la quiropraxia a través de quiroprácticos,
pero son técnicas rehabilitadoras y prácticamente tradicionales que podemos encontrar especialistas, muchos de ellos en la ciudad, pero las alineaciones prácticamente pueden apoyar semanas al paciente en un proceso de rehabilitación o ayuda. La diferencia de Atlas Prophylax es que es una técnica que se aplica solamente una vez en la vida. Y con esta técnica vamos a cambiar la biodinámica musculoesquelética del cuerpo y el cuerpo comienza a generar la alineación correcta con la que debimos de haber nacido. Si es que tienes presión o desgaste de cartílagos o tienes problemas en los hombros, esta técnica es un coayudante fabuloso para restablecer la salud. Y les explico por qué. Generalmente los problemas de rodillas e inclusive la presión de lumbares y de nervio ciático dependen mucho del equilibrio que manejo sobre el cuerpo. Si tú estás desalineado, por ende, siempre hacia un lado, depende del lado que esté más desajustado o depende de la rotación de tu atlas, generalmente siempre apoyamos más kilos de peso hacia el lado izquierdo o al contrario sobre el lado derecho. Estos kilos de peso de más, por esa desalineación entre una pierna y otra, se convierten en kilos de más que cargamos año con año durante toda la vida. Por eso, si tú me estás escuchando, es muy probable que siempre te duela un lado más que de otro. Generalmente siempre duele la rodilla derecha, el hombro derecho, el ciático y lumbares de ese lado. Entonces, este método prácticamente fue desarrollado en primicia mundial. Es un método que corrige definitivamente el mal ángulo de rotación de atlas con precisión, sin ningún tipo de riesgo y en una sola sesión. Todo esto sucede a través de un masaje y intramuscular, prácticamente no se toca el hueso. Y hay dos noticias, en México solamente existen 6 médicos especialistas para aplicar esta técnica. De hecho, los médicos tienen que viajar a Europa y en Suiza se certifican a través del college autorizado por las instituciones mundiales que regulan la salud. Y solamente hay 6 especialistas para 120 millones de mexicanos en el país. Prácticamente es muy probable que tengas tu y 60 años y tengas malestares, tu problema muy probablemente pueda derivar de esta desviación. Entonces, en esta tercera pausa me voy a enlazar con el médico, me voy a enlazar con el doctor Antonio Hawin Abdala. Él es uno de los médicos autorizados por Atlas Prophylax en Suiza, Europa. Él radica en la Ciudad de México, pronto estará aquí en la Ciudad de Guadalajara y nos platicará un poquito de las contraindicaciones, si es que existen, si existe algún riesgo, cuáles son los beneficios que se obtienen a corto, mediano y largo plazo, y también nos compartirá la fecha en la que estará presente aquí en la Ciudad de Guadalajara a través de su servidor. Les voy a compartir de nuevo líneas en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y nuestra línea WhatsApp 33 38 22 32 08. En noviembre pasado, que anunciamos también la primera sesión que tuvo el doctor aquí en la ciudad, pues muchos de ustedes nos acompañaron en esta sesión de terapias de Atlas Prophylax. Si es que en este momento nos escuchan, me gustaría mucho que compartieran su historia, la experiencia y el beneficio que han obtenido a través de la técnica. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Si desean que le realicemos en vivo en los próximos minutos preguntas al doctor, comuníquense a cabina y los invito a que se queden. Están escuchando Tu Vida en Balance. 5:34 de la tarde, estamos de regreso en Tu Vida en Balance. Les compartía que prácticamente en este momento me estoy enlazando a la Ciudad de México con el doctor Antonio Hawin, quien nos platicará un poquito más de la técnica Atlas. Él estará próximamente el viernes 29 y sábado 30 de enero aquí en la Ciudad de Guadalajara, dando por segunda vez sesiones de Atlas Prophylax. Si es que ustedes tienen algún padecimiento como el que estamos comentando durante el programa, es importante que se queden pendientes y escuchen prácticamente de voz del doctor el proceso de autocuración y regeneración que puede generar una técnica como la es Atlas Prophylax. Doctor José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro.
gracias por permitirnos enlazarnos con usted hasta la Ciudad de México. Pues prácticamente desde las 5 de la tarde dedicamos el programa del día de hoy a Atlas Profilax y compartía con la gente por segunda vez pues los grandes beneficios que se pueden obtener y cómo esta técnica coayuda cuando se tienen problemas tan graves como hernias discales en lumbares, problemas de rodillas, hombro, cadera, que prácticamente atacan o acechan a gente entre los 40, 50 y 60 años, doctor. Uy, bueno, en más edades, hay que considerar que no va a devolver el cartílago, pero sí va a alinear y mecánicamente tendremos un mejor funcionamiento. ¿Por qué se ha desgastado el cartílago en rodillas o por qué se ha dañado alguna articulación en particular? Claro. Bueno, muchas veces hay un exceso de presión, tal vez de peso, producto de los ajustes que nuestro propio cuerpo hace para poder pues funcionar. Claro. Doctor, a través de las llamadas y diferentes mensajes, el público que nos escucha me comparten si esta técnica implica algún riesgo o tiene alguna contraindicación cuando se tienen placas, osteoporosis, edades de 80, 70 años. No en lo que me mencionaste. Es decir, la edad no importa. Importa en qué condición de salud sobre todo se encuentra el paciente. Esta técnica se aplica desde los 4 meses de vida y entiendo que el Atlas Prof o el especialista que ha aplicado la terapia en una persona de edad más avanzada han sido hasta los 103 años. 103 años. Sí, en mi experiencia hasta 94. Digo, sí, porque no me he topado con alguien mayor que quiera hacerse la terapia o que esté buscando la terapia. Claro. Eso es respecto a edad. Contraindicaciones específicas son si es mujer y está embarazada, o sea, más bien si está embarazada, claro, como mujer. En embarazo no se puede aplicar la técnica de Atlas. En realidad sí se puede aplicar. Pero no se debe. Digo, si fuera mi esposa, por supuesto, y veo que la necesita, lo aplico. Pero por cuestiones legales, mejor esperamos. Claro. Doctor, prácticamente compartía yo que los problemas más comunes que me encuentro en un estudio de yoga son con los problemas de rodillas, con los problemas de nervio ciático, la presión y el dolor crónico de lumbares, las desviaciones de escoliosis y problemas tan graves como puede ser la fibromialgia, la artritis. ¿Atlas Profilax coayuda en este tipo de enfermedades? Sí, totalmente. Se han hecho estudios al respecto y dentro de esos, Atlas Profilax lo ha hecho. Detrás del nombre de Atlas Profilax como terapia, existe una academia allá en Berna, en Suiza, de donde es originaria esa terapia. Y han hecho estudios, y uno de ellos fue en Ecuador y Colombia, en alrededor de 900 pacientes, enumeraron varias enfermedades, sí, padecimientos, entre ellos fibromialgia. Y el porcentaje de beneficio o de beneficiados fue del 88%. Claro. En migraña es del 90%. En personas con hernias lumbares expuestas fue del 90% también. Hernias lumbares, que prácticamente es un problema grave de salud. Sí, sí. Ahora, ojo, no puedo decir que esa terapia cure, pero en ese estudio el 30% de los 500 pacientes que se sometieron en ese estudio y se sometieron a la terapia y que tenían hernia lumbar expuesta, es decir, que el disco o el parte del contenido del disco se había extruido, se había salido, estaría molestando, claro, pinzando nervios, al 30% se le reabsorbió la hernia en un lapso de 6 meses. Claro. A otro 30% el dolor se le quitó al 100%, pero siguió con la hernia. Claro. Y a otro 30% el dolor solo se redujo del 60 al 80% y siguió, por supuesto, con la hernia. Claro. Es un tratamiento de ayuda. Esto no implica que el paciente deje de estarse tratando. Claro. Y de estarse tratando correctamente. Coayuda como axilar. Bueno, en mi caso, mi problema de cervicales y de rodilla desapareció, pero tiene que ver mucho la edad, el estado de salud y lo crónico del problema, doctor. Sí, y también hábitos.
¿Qué tanto ves por tu cuerpo? ¿Qué tanto, digo, si no te alimentas bien, si no descansas, si tienes malos hábitos, cómo esperas que tu cuerpo te resuelva, te responda? Claro. De ahí yo creo que la diferencia o las reacciones de una persona a otra. Y cuando la persona está beneficiada con esta terapia, no significa que ya. El problema desapareció. No, por algo apareció ese problema. Claro. Y hay que cuidar eso. Entonces hay que rodearnos de buenos hábitos, es importante, ¿no? El sentido común, por ejemplo, dicta que todo paciente debe ponerse en tratamiento médico u odontológico, según la condición que esté presentando. Claro. O sea, Atlas Profilax no va a curar, aunque en algunas cosas lo hace, pero sí motiva, digamos, estimula al organismo a que funcione mucho mejor. Claro, o reducir, por ejemplo, los dolores crónicos, que quizás el difícilmente... dolor facial lo reduce significativamente. Claro. Porque esa terapia es un masaje neuromuscular y reprograma muscularmente o rearmoniza el tono muscular de la musculatura suboccipital, musculatura nucal. Ahí va dirigida la terapia. Claro. Doctor, prácticamente me quedan 2 minutos antes de despedirnos con la llamada que amablemente nos tomó. Estará próximamente en Guadalajara con su servidor. Estaremos por segunda vez proporcionando sesiones de Atlas Profilax como coayudante para quien mantiene este tipo de problemas. Usted estará jueves, viernes y sábado con nosotros. Ok. Jueves, entonces estaríamos hablando del 28 al 30. Del 28 al 30 nos visita. Voy a dejar los teléfonos al final del programa para que se puedan comunicar conmigo y puedan tener un poquito más de informes. No sé si quisiera dar alguna recomendación a la gente sobre el aspecto de Atlas Profilax en coayudante de enfermedades. Nos encantaría que las personas llegaran instruidas, es decir, que se metan a la página de atlasprofilax.la o .ch, donde son las páginas propias de Atlas Profilax, para informarse, y ahí viene una serie de padecimientos que si se relaciona con el que tienen, bueno, tendrán una mayor información. Nos preocupa dar esa información, y la daremos, pero por tiempo luego es muy limitado. Claro. Entonces, si una persona llega mucho más instruida al respecto, más informada, para nosotros es mucho mejor, para que no tengan una expectativa errónea. Claro, doctor. De hecho, prácticamente yo estaré asesorando a la gente en estos 15 días que nos queda de citas. Y bueno, a través de la asesoría y del trabajo que conocemos que hace aquí en Guadalajara con los pacientes por segunda vez, bueno, trataremos de cubrir la mayor cantidad de información a la gente que esté interesada en una sesión de Atlas Profilax para pues como lo menciona, como un coayudante en problemas tan graves como puede ser una fibromialgia. Sí, donde no se desconoce su origen, por consiguiente no hay una cura, son tratamientos, digamos, paliativos o que se trata de mantener en control al padecimiento, pero este tratamiento en un 88% ha beneficiado a las personas que lo padecen, principalmente mujeres. Es escandalosa la proporción en mujeres en comparación con la de hombres que padecen esta enfermedad reumática. Claro, doctor. Tengo que despedirme, pero le agradezco muchísimo, doctor José Antonio, que haya estado con nosotros ahora en Tu Vida en Balance. Voy a regresar con la última información. Quédense pendientes de la frecuencia del 1040, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Si tienen alguna duda, regresamos con preguntas. Quédense escuchando Tu Vida en Balance. 5:49 de la tarde y estamos de regreso en Tu Vida en Balance. Tengo ya bastantes llamadas y todos sus mensajes. Voy a dar lectura a cada uno de ellos para que cualquier duda sobre la técnica Atlas Profilax que justamente recomendamos y de la cual participo a través de mi experiencia en Radio Mujer, pues podamos resolver la mayor cantidad de dudas que genera la técnica. Adriana Díaz nos comparte. Adriana, gracias por estar en sintonía de Radio Mujer. Compartes que tienes problemas en tu rodilla derecha.
Ya te lo operaron en junio pasado y no te has recuperado, sigues con dolores agudos y Atlas Profilax puede funcionarte. Claro que puede funcionarte, pero hay que entender una parte importante. Bien lo mencionaba el médico en la llamada que acabamos de tener con él. Atlas Profilax no es una técnica que vaya a reparar el 100% del malestar que tú tienes. Es un coadyuvante que puede aminorar las lesiones, puede aminorar el dolor y en muchos de los casos, dependiendo de tu estado de salud, de la actividad, de lo crónico y congénito que sea tu problema, puede resolverlo. Prácticamente el resultado de Atlas Profilax depende prácticamente en un 80% del paciente o un 50% del paciente y un 50% de la técnica. En mi experiencia, prácticamente el Atlas Profilax fue la salvación para mi problema, pero yo tengo 30 años. Mi problema era muy reciente, prácticamente duré 2 años con problemas en cervicales y todos los días tengo una práctica diaria constante de yoga. Tengo 16 años practicando. El estado de mis músculos, la flexibilidad de ellos y la alineación de mis huesos favorecieron muchísimo mi proceso de recuperación. Por eso tuve resultados tan inmediatos. Si hay alguien que tiene problemas congénitos, crónicos, con malos hábitos, por supuesto que el resultado va a ser totalmente distinto. De hecho, en la experiencia pasada tuvimos gente que tuvo resultados inmediatos, gente que apenas empieza a sentir los resultados y hubo casos aislados donde la gente prácticamente no sintió absolutamente nada. De hecho, voy a compartir llamadas de Socorro. Socorro, Gil Montoya, nos compartes que te hiciste el Atlas Profilax con nosotros en noviembre pasado, la primera vez que lo recomendamos y lo sacamos al aire como tema. Nos pregunta si fue tu edad o por qué no tomaste una terapia pero solo mejoraste un 50%. Un 50%, Socorro, me parece mucho en recuperación de un trastorno que prácticamente teníamos como crónico. Entonces es bien importante este dato. Atlas Profilax solamente es un coadyuvante que en muchos de los casos elimina el problema, pero no es propiamente un sistema de curación, aminora. Y depende mucho el estado de salud en el que te encuentres. No es una técnica milagrosa que vaya a curar todo. Hay gente que en la mayoría de los casos eliminan las migrañas, los problemas de vértigos, pero algo tan complicado, de hecho el médico lo comentaba, en un 30% quienes tienen hernia de disco lumbar expuesta, el 30% en el estudio que se hizo en Europa prácticamente evitaron los dolores, el otro 30% le aminoró. O sea, hay divisiones en estadística, pero dependen mucho del estado de salud en el que te encuentres, del ejercicio que hayas y hagas durante toda tu vida y en este momento, inclusive también del tipo de alimentación. Depende de la toxicidad que tengas acumulada en tu cuerpo, también interviene por supuesto en el resultado. Y aun cuando tienes, el doctor cuando realiza el Atlas Profilax como técnica, el cuerpo tarda 2 años en cambiar la biodinámica musculoesquelética. Imagínense que tenemos una escoliosis grave de 10 años, no se va a transformar de la noche a la mañana ni con el mejor método. El cuerpo, aun cuando la técnica fue aplicada, tarda 24 meses prolongando los beneficios de una manera lenta y progresiva. Lo mío fue inmediato. Tuve una crisis curativa con dolores durante el primer mes después de mi técnica y prácticamente no he tenido ningún dolor. Y así ha sido múltiples con diferentes personas que han asistido con nosotros. Pero reitero de nuevo, los resultados dependen y varían de paciente en paciente. Alfonso Pérez, 60 años, nos preguntas cuánto cobran la consulta o sesión. La sesión de Atlas Profilax tiene un costo de 2,350. La recomendación es prácticamente que se hagan solamente una sesión en la vida, solamente en problemas crónicos o graves, como puede ser una escoliosis, puede aplicarse una segunda ocasión, pero la recomendación es que se aplique, es una técnica que se aplica solamente una vez en la vida. No hay necesidad, es una técnica que aun cuando entre el Atlas es difícil que pueda salir de su forma una vez que se acomodó. Solamente un accidente, un traumatismo muy grave podría volver a rotarla, pero es muy difícil y muy aislado.
Belén o Rubén, el costo, te lo reitero de nuevo, 2,350. Eduvina Benítez, nos compartes, Eduvina, te recuerdo totalmente. Compartes que tu hijo y tú te aplicaste la técnica y tuvieron malestares en el cuello. Claro, el doctor lo mencionaba y de hecho es algo que te mencionamos antes de aplicarte la técnica de Atlas. El doctor hace un masaje neuromuscular en la base occipital, que es la parte trasera de la nuca, y es una técnica que genera una ligera molestia en el cuello. Esto es propio y natural de la técnica, que además se les notifica antes de entrar a la sesión. Y compartes que no sintieron alguna mejoría. Te reitero de nuevo, Eduvina, los beneficios se prolongan por 24 meses, por 2 años. Las sesiones las tuvimos en noviembre, prácticamente tienen escasos 2 meses de haber tenido la técnica. De hecho, esta técnica es preventiva. Lamentablemente la utilizamos cuando tenemos problemas o tenemos malestares o como me pasó a mí, que mi problema era agudo, ya era prácticamente de un servicio de urgencias y tuve que utilizar una técnica como esta. Estoy seguro, Eduvina, que los beneficios los tienes, la alineación también. Una vez que el médico aplicó la técnica Atlas, estás totalmente en tu centro y los beneficios vendrán semana con semana dependiendo de tu estado de salud, de los malestares que hayas tenido y de la posición musculoesquelética en la que te encuentres en este momento. Voy a compartir los mensajes que tengo vía WhatsApp. Interesante el programa, le interesa mucho saber. No me dejas tu nombre, pero compartes que tienes 3 hernias de disco y tienes muchos problemas, te molesta la espalda baja y a veces como que quieres quedarte sin movimiento. ¿Dónde puedes empezar a tratarte? 50 años, ojalá y me puedas dejar tu nombre. Pues tenemos sesiones el viernes 29 y sábado 30 de enero, prácticamente en 15 días. El costo es de 2,350. Yo soy quien traigo al médico propiamente desde la Ciudad de México y me atrevo a recomendar este tipo de técnica y de método Atlas Profilax. Primero, porque en mi experiencia, mi problema de rodilla y mis cervicales se solucionó las molestias que tenía debido a mi accidente. Reitero de nuevo, los resultados varían entre paciente y paciente. Buenas tardes, otro mensaje. Si ya existe la hernia de disco en lumbares, se corrige. Reitero de nuevo, resultados dependen totalmente del estado de salud en el que te encuentres. Sin embargo, pueden aminorar los dolores. No es propiamente una técnica que cubre todos los malestares, pero pueden aminorar los dolores, ya que hay una descompresión literal de todas las vértebras. Hay un efecto dominó en la composición musculoesquelética, cambia la biodinámica y jamás vuelves a caminar de la misma manera. En Austin, Texas, nos escuchan. Voy a dejar mi teléfono personal para que se puedan comunicar con sus servidores si es que tienen alguna duda. De hecho, tenemos agenda abierta para quien quiera empezar a agendar y reservar su sesión. Puedan hacerlo con su servidor. Y saludos hasta Austin, Texas, donde nos escuchan. ¿Quién aplica la terapia de Atlas? El doctor es José Antonio Hawin Abdala. Pueden encontrar su currículum a través de la página oficial que tiene Europa para Latinoamérica. Si tienen dónde anotar, la página es www.atlasprofilax.la. De hecho, en Google pueden teclear Atlas Profilax y automáticamente tienen la página donde pueden encontrar información médica, científica, técnica, muchísimos videos y testimonios de quienes han conocido la técnica de Atlas Profilax. Prácticamente tengo los últimos segundos. Operaciones de cervicales pueden venir, osteoporosis, fracturas, gente con placas de titanio, con tornillos, ya que el doctor no manipula el hueso, lo hace a través de un masaje neuromuscular. Y pues bueno, la invitación está abierta, tengo que salir prácticamente del aire. Les dejo mis datos por si desean hacer alguna reserva o empezar la cita de sus sesiones. Tenemos agenda abierta. Mi teléfono es el 33 15 47 33 19. 33 15 47 33 19 y estaremos hablando el próximo jueves 21 de enero, un segundo programa de la técnica de Atlas con más información y con más enlace. Yo agradezco muchísimo que hayan seguido la programación en vivo, saludo a quienes nos escuchan en repetición y estaré muy contento de conocerlos y de compartir esta técnica que prácticamente puede cambiar tu vida a través de la compostura del Atlas y de la biodinámica musculoesquelética de tu cuerpo. Mi nombre es Alejandro Sánchez, saludo a Arturo Cervantes, que el día de hoy se encuentra en controles, a Claudia Arias, nuestra productora, y nos escuchamos el día de mañana viernes con otro dato y con otro tema interesante en Tu Vida en Balance.